de este momento. Rabotai, Beamorai, estamos estudiando un tema sumamente interesante. Estamos estudiando quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, del Mashiach, de ese personaje, Cabiajol, digámoslo así, de ese personaje misterioso, aunque realmente no es un personaje misterioso. Pero, ¿quién va a ser Mashiach? ¿Qué función va a cumplir Mashiach? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su norte? Etcétera. Y ayer estudiamos algo muy interesante. Y si quieren ver el video, pueden verlo en nuestra página web www.torayhasidut.com. También pueden ver nuevamente los videos ahí y suscribirse en nuestro canal de YouTube y hacerlo viral. También pueden ahí una vez más escuchar el Shiur. Pueden recomendarlo con sus conocidos, con personas que le interesan estos temas de estudio. Y ayer hicimos una pregunta muy interesante. ¿Quién es Mashiach? ¿Quién es Mashiach? Y una vez más les pido, desconectémonos ese chip que tiene la persona, desconectémonos por un momento de lo que pudiésemos llegar nosotros a creer de lo que es Mashiach. Independientemente si sea judío, si no sea judío, quitémonos ese chip que está dentro de nosotros. Orel Shalom, saquémonos ese chip. ¿Quién es Mashiach? Y ayer una pregunta que fue muy interesante, una shelah mamash, hazaj, una pregunta muy fuerte, y es que Mashiach nos dice en Jajamín que estamos estudiando, no puede ser un Hasid. Increíble, no puede ser un Hasid, lo explicamos ayer, no puede ser un Miknadim, porque nunca lo aceptarían. Y entonces, ¿podrían los Hasidim aceptar a un Likvach? ¿El Mashiach será sefardí o será ashkenazí? ¿Podrá ser aceptable un Mashiach reconstruccionista a los ojos de los judíos ortodoxos? ¿O podrán los judíos reformistas y conservadores aceptar un Mashiach ortodoxo? Y lo increíble también, ¿podrán los no religiosos aceptar la religión como la respuesta referente al Mashiach? Cuando hablamos de los no religiosos, es de Am Israel. Y que hay también de las naciones gentiles. A manera pedagógica utilizo esta palabra. ¿Qué hay de las naciones gentiles? Especialmente de aquellas naciones que son totalmente antisemitas. ¿Quién será el Mashiach para ellos si ellos también creen en un Mashiach? Realmente preguntas que tienen que llevarnos a nosotros a descifrar muy bien dónde nosotros estamos parados, cuál es la creencia que nosotros tenemos referente a Mashiach, quién va a ser Mashiach, cuál es la misión que jugará Mashiach, cómo se presentará Mashiach en primer lugar para Am Israel, para el pueblo de Israel, para Keilah Jacob, para la congregación de Jacob. ¿Cómo se va a presentar ese Mashiach? Si va a ser un Mashiach Haredí, si va a ser un Mashiach Datil Yumi, si va a ser un Mashiach conservador, reformista, liberal, un Likvá, si va a ser Sefardí, Ashkenazí, Marrocay. ¿Cómo va a ser? Con los Marrocay también son Sefaradim, pero otra línea de los Sefaradí. ¡Wow! O sea, estamos ante una penumbra. Estamos ante, pareciera ser un episodio que está totalmente, en vez de estar claro, está totalmente ennegrecido, está totalmente falta de luz, está totalmente antagónico, anacrónico, pero nada que ver, Rabotai, nada que ver. Ayer hablamos también de algo sumamente interesante y dijimos que el alma del Mashiach viene de la Sefirá de Keter. Viene de la Sefirá Cabiajol, por decirlo de alguna manera, de la Sefirá que está oculta, de la Sefirá que es mucho más arriba de todas las Sefirot. Hay un árbol sefirótico, a ver si por aquí tengo a la mano, creo que no tengo a la mano uno de los libros donde aparece
el árbol sefirótico, así se llama, y donde Keter es el último, o es el primero, pero no se cuenta entre todos ellos. Y de ahí proviene el alma de Mashiach, de ahí proviene el alma de los Sadikim, como fue el alma de Abraham, como fue el alma de Moshe Rabenu, como fue el alma de David Hamelech, etcétera, etcétera. Consecuentemente, el Mashiach viene también de ese Sefirá, y el Mashiach, lo que sabemos, por lo que nos enseñan nuestros Nevi'im, es que el Mashiach es descendiente de David Hamelech. Ahora, ¿por qué es esto? Ayer también dijimos algo sumamente interesante. Dijimos que las fuerzas del mal, las Klipod, se presentan y le dicen a Boreolam. Ojo con lo que voy a decir porque son paráfrasis. No estamos hablando que viene un ángel, etcétera. No estamos diciendo eso. Que estas Klipod, ellos perciben que ha de descender un alma totalmente pura al mundo y ellos dicen es totalmente inválido, la marcación no está bien, a nosotros nos falta un jugador, por decirlo de una manera muy jocosa, nos falta un jugador, no creo que sea correcto lo que tú estás haciendo. Y Hashem en su midat hadim, en su atributo de justicia, él dice, veo que lo que me están pidiendo es totalmente correcto, háganlo, dice él. Pero Hashem tiene un estratagema y es de enviar el alma del Mashiach por canales que están muy apegados a lo que es la tumá, a lo que es la impureza. ¿Para qué? Para de esta manera sacar de foco a las Klipod, a las fuerzas del mal, y poder hacer que descienda esta alma sin que sea tocada, sin que sea dañada. Es un concepto que maneja el Arizal, que aparece en el Zohar, un concepto muy profundo referente a lo que es el alma del Mashiach. Ayer dijimos también que Hashem creó el alma del Mashiach antes de la creación del mundo. Ojo con esto, Bebakashá, cuidado con esto. No estamos diciendo que Hashem creó al Mashiach, sino que creó el alma del Mashiach. Y cuando el Mashiach venga, entonces él tendrá una yehidad, tendrá una unidad con su alma, con el alma del Mashiach que vendrá sobre él. Así nos dice el Arizal. Aclarando esto, Rabotai, un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Entonces nosotros vamos a detectar, no detectar, sino de buscar, Gisela Shalom, vamos a buscar, a indagar cuál es esa línea por donde desciende el alma del Mashiach y por qué hay muchos episodios dentro de la Torá que parecen totalmente antagónicos. Por ejemplo, ¿por qué Abraham Avinu, cuando Hashem le dice, sal de tu tierra de Ur Kasdim y vete a una tierra que yo te mostraré, por qué él se lleva a Lot? ¿Por qué se llevó a Lot? Él no tenía por qué llevarse a Lot, pero se lo llevó. Dicen los Mefarshim, especialmente está escrito en el Me'an Loetz, que Abraham tenía Ruach HaKodesh, tenía espíritu profético en él, y él vio que de Lot iba a descender un personaje que iba a marcar un acontecimiento para el final de los tiempos sumamente importante. Y por eso él decide llevarse a Lot. No obstante, vemos en la Torá un acontecimiento, y es que hay una lucha, por decirlo de alguna manera, o no una lucha, un desacuerdo, etcétera, entre Abraham y Lot, donde Lot se va hacia otro lugar y Abraham sigue por la senda que él tiene que seguir. Ahora, si nosotros creemos que es Hashem quien dirige el universo, quien es Hashem quien dirige todas las cosas, nosotros sabemos que Hashem está detrás de todo este plan orquestado para el advenimiento de alguien. Y decimos lo siguiente: cuando Sodoma fue destruida, Lot escapó hacia las montañas junto con dos de sus hijas. Y aquí vienen unos acontecimientos que nos narra la Torá, que nos muestra históricamente, unos acontecimientos que son totalmente
oscuros, por decirlo de alguna manera, unos acontecimientos que viéndolo de nuestra perspectiva diríamos, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la Torá me está narrando este acontecimiento? Un acontecimiento donde hay cosas que para la lógica humana, para nuestra concepción, para nuestra convicción, etcétera, son totalmente anacrónicos, son totalmente antagónicos. ¿Por qué nos narra la Torá esto? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Hoy lo vamos a descubrir. Seguramente ustedes ya lo sabían, pero vamos a estudiarlo. Dice, cuando Sodoma fue destruida, Lot escapó hacia las montañas junto con 2 de sus hijas. Al entrar a una cueva, encontraron vino dentro de esa cueva. Imagínense, llegaron a la cueva, iba a haber la destrucción de Sedom de Amorá. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en un montículo de sal. Y hoy se puede ver ese montículo de sal de Yan Hamelach, se puede ver de ese lugar. Entonces, él se escapa juntamente con sus 2 hijas a una cueva. Ellos le habían dicho a los malajim que se habían presentado ir a otro lugar, pero no se fueron ahí. Todo tenemos que saber, tenemos que entender, tenemos que comprender, está orquestado por Hashem Yitbaraj. Entonces, él se va a esta cueva y dentro de la cueva hay algo interesante. ¿Qué es lo que hay? Hay vino. La lucecita no aguantó la impresión y se cayó. Se vino abajo la lucecita. Entonces, Rabotai, la hija dice así, encontraron vino dentro de la cueva, luego de haber presenciado la destrucción total de Sedom, de Amorá y del área circundante. ¿Qué ocurre? La hija mayor, la hija de Lot, creyó que solo ellos habían sobrevivido y que el resto del mundo había sido destruido, como lo que ocurrió, lo que ella sabía que había ocurrido en el Mabul. Malse Mabul, ¿qué es el Mabul? Lo que ocurrió en la inundación, el diluvio. Ella pensó eso. Ella hizo que su padre, miren lo que ella hace. Ella hizo que su padre se emborrachase. Le dio vino hasta que él se emborrachó. ¿Y qué hizo ella? Cohabitó con él. A los ojos de la actualidad, esto podría considerarse, y esto, Cabiajol, considerado un acto de aberración increíble. Y ciertamente así lo estipula también la Torá. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el misterio que se esconde detrás de esto? Ahora empecemos a encajar el rompecabezas con las piezas que ya tenemos. Dijimos, citando al Arizal, que el alma de Mashiach tiene que venir de la Sefirat que está más elevada, de la Sefirat que está oculta, que es Keter. Y que las Klipot, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, dado que estas almas son tan grandes, no solamente no sucumbirán al Yeser Hará, sino que harán que otras personas reconozcan y sirvan a Hashem. Entonces, este atributo de justicia de Hashem, Midat Adin, se ve forzado a concederles a las Klipot, ¿qué cosa? Se ve forzado a concederles que ataquen estas Neshamot. Así dice el Arizal. Pero Hashem, previendo y para resguardar esas almas, ¿qué hace Hashem? Las envía por canales, por decirlo de alguna manera, las envía por canales que no son totalmente muy claros, que las Klipot se confunden y pensarían, algo bueno va a venir de la Sitra Hará, Cabiajol, algo así parecido, ¿no? Entonces, este acto, Rabotai Biamorai, este acto, ahorita no estoy aceptando a personas invitadas para que estén conmigo arriba y poder hablar. Entonces, Rabotai, Hashem orquestó todo esto ya desde un principio
para que las almas descendieran. Y este acto, que es muy antagónico en esencia, realmente esconde algo muy profundo de lo que es la revelación del alma del Mashiach. Lama, ¿por qué? Porque dice, esta hija mayor de Lot hace que su padre se emborrache, cohabita con él, y de su unión, ¿quién nació? De su unión nació un hijo que le dieron por nombre, ¿cómo? Le dieron por nombre Moab, de la cual hubo un pueblo que se conocen como los moabitas. Y estos moabitas hicieron la guerra en la antigüedad en contra de nosotros. Pero espérense un momento. Vamos a seguir viendo qué nos dicen Jajamín. Esto quedó registrado ¿en dónde? En la Torá, Sefer Bereshit, Perej 19. Después dice, cerca de 170 años después, ocurre un episodio nuevamente muy escabroso. Ocurre un episodio muy oscuro, condenado ciertamente, pero se dio de esta manera. ¿Cuál fue el episodio que se dio, Rabotai, Beamorai? ¿Cuál fue el episodio que se da 127 años después? Y es el siguiente. Yehudá, uno de los 12 hijos de Jacob Avinu, estaba en camino de esquilar su rebaño cuando fue seducido por ¿quién? Todos conocemos la famosa historia que nos dice la Torá. Fue seducido por Tamar, la viuda de sus dos hijos. Sus dos hijos no quisieron tener descendencia con ella. Ella habla con Yehudá y le dice, dame a tu tercer hijo. ¿Qué pensaba Yehudá? Seguramente tú tienes una maldición, porque se han muerto dos de mis hijos por casarte contigo, y seguramente si te doy al otro, también va a morir. Y ya sabemos la historia de la Torá, lo que nos dice, qué fue lo que pasó realmente. ¿Qué hace ella? Rabotai, ella se había disfrazado de una mujer de la calle, para no decir la palabra que es un poquito fea. Se disfrazó de una mujer de la calle para ocultar su verdadera identidad y concebir así un hijo de Yehudá, porque ella quería tener descendencia de Yehudá. Yehudá era completamente recto, Yehudá era un sadik, y ese subterfugio no le hubiese sido de utilidad a Tamar, de no ser por un ángel. Dicen los Midrashim que vino un ángel y lo forzó. ¿Forzó a quién? Forzó a Yehudá, literalmente, ir a la tienda de ella en contra de su voluntad. Así dicen los Mefarshim. No es que Yehudá estaba por la calle, por el Rehob, por la acera, por la calle como tal, y él dijo, hoy quiero ir y buscar una noche de pasión, etcétera. No, él no pensaba eso. Él pensaba era en esquilar a sus ovejitas. Tamar vio que se acercaba, yo quiero tener descendencia de él, me prometió a su tercer hijo, no lo ha cumplido todavía, bejule, bejule, entonces tengo que hacer algo, quiero tener descendencia de él. ¿Qué ocurre? Un malaj vino y forzó a Yehudá, como enseñan los mefarshim, forzó a Yehudá a ir literalmente a la tienda de ella en contra de su voluntad. Y como resultado de su unión, Tamar tuvo hijos mellizos. El mayor de los cuales fue llamado Pérez, antepasado, escuchen bien, Pérez, antepasado de David Hamelech. Ya empezamos a encajar las piezas. Espérense un momento. ¿Qué pasó con Lot? Espérense un momento. Vino Pérez, antepasado del rey David, de David Hamelech. Hasta ahí estamos bien históricamente. Como aparece escrito en el Sefer Bereshit 38, en la Megilat Ruth 4, 18, 22 y también en Bereshit Rabá 85, 8. Estoy dando todas las fuentes para las personas que les gusta anotar, para las personas que les gusta investigar, puedan hacerlo y corroborarlos ustedes mismos. Entonces, Rabotai, ocurrió esto, pero mucho más todavía.
¿Qué pasó? Enseña el Jajamín que de manera que el alma de David Hamelech, ancestro del Mashiach, solo pudo descender al mundo a través de una serie de relaciones totalmente cuestionables. ¿Qué les parece eso? El alma de Mashiach, ¿qué ocurrió? Vino al mundo a través de una serie de relaciones que están totalmente cuestionables, al margen de la citrájara, de las clipod, de las cáscaras de impureza. La primera, ¿cuál fue? La primera de esas relaciones cuestionables, éticamente cuestionables, fue la de Lot y su hija, que dio a Moab. Espérense, no se le olvide Lot, su hija, Moab. No se le olvide. La segunda fue la de Yehudá y su nuera, a quien confundiera con una mujer de la calle. Ahora bien, cerca de 350 años después, Zimulev, cerca de 350 años después, Ruth nació, ¿en dónde? En la nación moabita. Presten atención, escuchen. Ruth nació 350 años después de estos acontecimientos. ¿En qué nación? En la nación de Moab. Consecuentemente, Ruth era una moabita. ¡Wow! Enemigos del pueblo de Israel. Espérense, no saquen conclusiones, por favor. ¿Qué pasó con ella? Todos sabemos la historia, que ella se convierte al judaísmo, etcétera, etcétera. Pasa un proceso de conversión, bejule, y esta Ruth era una princesa, Ruth era una reina de Moab, no era cualquiera. Ella se casa con ¿quién? Se casa con Mahlón, un descendiente de la tribu de Yehudá que se encontraba en ese momento en la tierra de Moab. Me da ñañaras toda la información. Luego de la muerte de Mahlón, Ruth junto con su suegra Naomi retornaron a Betlehem, donde Ruth, ahora judía, se casó con ¿quién? Se casó con Boaz, un descendiente de ¿quién? De Pérez. ¿Y quién era Pérez? ¿Quién dijimos que era Pérez? Pérez fue uno de los hijos de ¿quién? De Tamar. ¿Y quién fue el papá de Pérez? Yehudá. Seguimos. Pérez fue el principal, Boaz, descendiente de Pérez, fue el principal juez de la nación judía en ese momento. Su hijo Obed fue el padre de Ishai y el abuelo de David Hamelech. Tracemos la línea histórica. ¿Qué ocurre? Hay un aval, hay un pero. El casamiento de Ruth no fue fácilmente aceptado por toda la congregación de Israel. No fue fácilmente aceptada. Fue cuestionada la conversión de Ruth, la moabita. Interesante, ¿no? Entonces podemos nosotros ir marcando de una manera pedagógica, quizás podríamos decirlo así, de una manera histórica, que el Mashiach desciende ¿de quién? De conversos. Podríamos decir eso, ¿ok? Se me ocurre a mí ahorita una locura. Podríamos decir que el Mashiach desciende de conversos. Pero espérense un momento, sigamos más adelante. La ley de la Torá prohíbe que alguien de la nación moabita, la ley de la Torá prohíbe a alguien de la nación moabita casarse con alguien del pueblo judío. Así dice la Torá. Alguien de la nación de Moab tiene prohibido casarse con alguien de la nación judía. ¿Dónde quedó eso registrado y establecido?
no por los hombres, como muchos piensan, que palabra de hombre y pare usted de contar, y eso son estuyot, son tonterías. ¿Dónde quedó registrado? Es una ordenanza Mina Shamayim, que viene desde el cielo. Quedó registrado en el Sefer de Devarim 23:4. Un descendiente de Moab no puede casarse con un Yehudí. Asur, está prohibido. Entonces, ¿cómo es que Ruth se casa? Y el alma de Mashiach viene por la línea de Moab. ¿Cómo es eso posible? Porque si ciertamente el padre en aquellos tiempos era el que daba la judaidad, en aquellos tiempos, hoy en día no es así, hoy en día es por medio de la madre, ¿cómo es que el alma de Mashiach venga por una descendiente de Moab? ¿Cómo? ¿Y quién? Ruth. Ruth es bisabuela del Mashiach. Simuler. El Talmud trae en detalle esta disputa sobre si esta sentencia se aplica solo a los hombres o también se aplica a las mujeres que se convirtieron. No solamente a los hombres conversos, sino a las mujeres. Perdón, no solamente a los hombres, rectifico, no solamente a los hombres no podían convertirse, sino también a las mujeres convertidas. ¿Por qué? Porque Jajamín estudiaron y dijeron, espérate, Makotev, ¿qué está escrito en el Sefer de Devarim 23:4? En el momento de la conversión de Ruth, el consenso general fallaba a favor de las mujeres. Es decir, se aceptan solamente a las mujeres que hagan conversión al judaísmo, pero los hombres no, porque así dice el Pasuk. No está hablando de las mujeres, sino de los hombres. Esa era la discusión que quedó registrada en la Gemara. Por lo tanto, Obed, Ishai y los hijos mayores de Ishai fueron aceptados como verdaderos judíos. ¿Por qué? Porque vinieron de un vientre de una mujer que hizo conversión al judaísmo y ellos son aceptados ahora como verdaderos judíos, según la halajá. Y esto se aplica hoy en día. Es decir, viene una mujer, hace conversión al judaísmo. Claro, hoy en día no se sabe referente quién es Moab, etcétera. Pueden venir hombres y mujeres y convertirse. Pero viene una mujer y se convierte al judaísmo. Y ella tiene un hijo. Su hijo no se le llama converso. Su hijo ya es un Yehudí Kaviahol nativo. Digámoslo así. Nativo, 100%. Son temas de halajá que están en Masej Gerim. Pero antes del nacimiento de David Hamelech, aquí hay algo interesante que ocurre. Pero antes del nacimiento de David Hamelech, la prohibición se aplicó también a las moabitas convertidas. ¡Wow! Y entonces, ¿cómo es que el alma de Mashiach viene de Ruth la moabita? Si antes de la conversión, de la prohibición, como dice aquí, antes del nacimiento de David Hamelech, la prohibición se aplicó también a las moabitas convertidas. Entonces, ¿qué pasa? Y esa, una vez más, era la discusión que tenían los Jamim. Por lo tanto, al nacer David Hamelech fue apartado, David Hamelech fue tratado como un paria. Fue considerado como absolutamente nada. Por eso hay un salmo que dice, mis hermanos buscaron matarme. Paráfrasis mía. Buscaron mi destrucción. No fue aceptado, etc. A David Hamelech en ese Teilim habla de su condición que atravesó. Entonces, él estaba imposibilitado de unirse a la familia de su padre y a la comunidad judía. Y este es el significado, aquí está, de Teilim 69:9, que dice, yo fui un extraño para mis hermanos,
Para mis hermanos, ¿quién? Mis hermanos judíos. Para los de mi casa, yo fui un extraño para ellos. No está hablando otra persona. Está hablando David Hamelech. Yo fui un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. No fue sino hasta cumplir los 28 años de edad y enfrentar a Goliat, el filisteo, que la disputa comenzó nuevamente. Ahora, les voy a decir algo interesantísimo. Dicen los Midrashim, Rabotai y Amorai. Escúchense bien lo que voy a decir. Dicen los Midrashim, presten mucha atención. Si están sentados, quédense sentados. Dicen los Midrashim, ¿saben qué son los Midrashim, verdad? Noah, Shalom, Rabotai. Dicen los Midrashim, Anilo Mexicani. Atalo Yodea Klum. Dicen los Midrashim lo siguiente. Zimulev, David y Goliat eran primos. ¿Por qué? Interesante. Y los Midrashim dicen el por qué. Increíble, Rabotai, pero dejémoslo hasta aquí. Eran primos, así dicen los Midrashim, y ellos se enfrentaron. Después sigue diciendo, gracias a Shemuel, el principal sabio, el principal jajam y Nevií de ese tiempo, falló de una vez por todas a favor de permitir la conversión de las mujeres moabitas. Fue gracias a Shemuel Hanabí que las mujeres de Moab fueron aceptadas como conversas. Solo entonces fue aceptado finalmente David Hamelech dentro de la comunidad de Am Israel, aquel que llegaría a ser el paradigma del rey judío. Refiriéndose ¿a quién? A David Hamelech. Eifo Katubze, ¿dónde está escrito esto? Está escrito en Maseje Yevamot 76b, 77a. ¡Wow! Interesante. Rabotai, Beamorai, pero aún así la vida de David Hamelech no fue nunca fácil. Tuvo que huir ante la incansable persecución de su suegro, el rey Shaul, quien buscaba su muerte. Luego que David fuese proclamado rey de Israel, debió enfrentar muchas guerras, oposición interna de su ejército e incluso una insurrección en su propia familia. En los libros de Haneví, Shmuel y en el libro de Crónicas, Divrei Hayamim, se detalla el sufrimiento que hubo de soportar David Hamelech durante toda su vida. Y esta era la manera que tenía, este era el plan que había trazado Akadosh Baruj Hu para traer a la tierra el alma de David Hamelech. El paradigma del Malhut Yehudí, el paradigma del reinado judío. De en medio de tan dudosos y perseguidos orígenes de tan intenso sufrimiento, se elevó un líder de absoluta honestidad y paciente humildad. David Hamelech estudió continuamente la Torá para poder así estar mejor equipado para juzgar a su pueblo. Constantemente, ¿qué hacía él? Él buscaba a Boreolam para que lo guiase en todos sus entendimientos, en todo su emprendimiento. Si se trataba de guerra, ahí estaba él, en el frente de batalla, guiando a su gente con un decidido espíritu de sacrificio. Era un líder imbuido de absoluta dedicación a su pueblo, a quien servía un líder que cimentó el sendero hacia la paz y estableció las fundaciones para el Beit HaMikdash, para que las generaciones posteriores pudiesen experimentar la espiritualidad y llegasen así a reconocer a Boreolam. Ese es el paradigma del Mashiach, la sombra del Mashiach.
Y todo eso tuvo que experimentar David Hamelech. Rabotai, y usted se preguntará, Rabotai Beamorai, usted preguntará, ¿qué tiene que ver esto con Mashiach? ¿Qué tiene que ver David Hamelech con Mashiach? ¿Qué tiene que ver Ruth, la moabita, con Mashiach? ¿Qué tiene que ver Tamar y Yehudá con Mashiach? ¿Qué tiene que ver Lot y su hija con Mashiach y Pérez con Mashiach? Tiene que ver el acontecimiento por donde descendió el alma de Mashiach, de relaciones cuestionables, para que las clipot no destruyeran el alma de Mashiach. Estamos hablando del alma de Mashiach, para que el alma del Mashiach pudiera llegar. Pero ahora hay algo sumamente interesante. Y vamos a hablar mucho más ahora. Vamos a incluir un personaje. Y ese personaje es Adán. Vamos a incluirlo en nuestro estudio. Adán, David y Mashiach. Fíjense que no estamos diciendo ningún nombre de Mashiach. Todavía no. No estamos diciéndolo. Hay insinuaciones en la Torá donde nos dice cómo puede ser el atributo que tenga Mashiach referente a los nombres que él tenga. Pero esa clase la vamos a ver, Bezrat Hashem, el día lunes. Mañana vamos a estudiar la Parashá, que está muy buena. No se la pierdan. Los invito a esta misma hora, temprano, porque ya son las 21:12. A las 20:30, hora Israel, nos conectamos y estudiamos la Parashá, que va a estar muy buena. Ya la puse en la página web para las personas que quieran descargarla y estudiarla de antemano. Ahí está. Les doy ese regalo. Bezrat Hashem, Rabotai, les voy a dejar con una música mientras preparamos el sipur del día de hoy. Un momentico, ya se la pongo.
Bueno, Rabotai, discúlpeme, corté la canción así abruptamente. Si me pudiera guiar de este que puedo hacer, se agradeciera mucho. Mira, eh, se puede hacer, la persona puede dedicar un shiur por elevación del alma de su padre, de su madre, de su abuela, de un hermano. Cuando la persona dedica el shiur, la persona se acostumbra a dar una sedaká a quien va a dar el shiur. Se le dice, no me estoy inventando esto, esto es algo que es así. Dice a cualquier rap, puede ser un rap de tu país, vas y le dice rap de Kashá, yo quiero que el próximo shiur que usted va a dar lo dedique por la elevación del alma de mi querido padre o madre, etcétera. Aquí tiene esta sedaká, por favor, se la doy a usted, le doy esta sedaká por la elevación del alma de mi padre para que dedique el shiur. Esa es una. Otra que se hace un banquete en el Yorsai, en el día de, llamémoslo así, de aniversario, cuando trascendió de este mundo el alma de la persona, se acostumbra a hacer una comida, no una comida que haya carne, vino, etcétera, sino algo muy sencillo, pero también que sea con mucha significación, significativo, etcétera, etcétera. Y se coloca un papelito y se dice que la bendición que haga la persona lo haga por la elevación del alma de fulano, de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Así es la costumbre que se hace. O, por ejemplo, aquí yo tengo un sidur. Aquí las letras están un poco borradas ya. Si ven, un poco borradas las letras. Ahí dice que este sidur ha sido dedicado por la Leilun Ishmat, por la elevación del alma de Leimor Haya. Entonces, cada vez que yo estoy rezando, yo me llevo este sidur en Shabbat para el Beit HaKnesset, y cada vez que yo voy a rezar, digo que el rezo del día de hoy sea por la elevación del alma de esta persona. ¿Por qué? Porque quien mandó a hacer estos sidurim, que nos mandó a empastar así bien bonito, lo hicieron con mucho cariño para que la persona que rece por la elevación del alma de esta persona a quien se dedicó. Aquí está más bonito, se ve ahí. Ahí está más bonito, se ve. Entonces las personas dedican libros de alajá, sidurín, etcétera, los donan a un Beit HaKnesset, le ponen un sticker así como como este que tiene aquí, le colocan un sticker así y compran 50, 100, 20, la capacidad económica que la persona tenga. Entonces, número uno, darse de acá a un Raf para que dedique el Siur por la elevación de un alma, de un ser querido. Aquí a mí me escriben y me dicen, Rab, por favor, Leilun Ishma, de esta persona, Mordejai, Goldina, etcétera. Yo no les cobro nada. No cobro nada por eso. La persona judía sabe que tiene que entregar una sedaká. Sedaká es un acto de gesed que también hace por la elevación del alma de la persona que está ahí. El otro es hacer una comida, poner snack, refresco, gaseosa,
aromáticas, como ustedes le llaman en su país, donde todos vienen y comen, ponen pan, torticas, etcétera, o Sifrei, libros de enseñanzas, etcétera. Ya te dije que se puede hacer, Luis. Entonces, Rabotai, bueno, vamos a hablar del Sipur del día de hoy. Y uno de los alumnos más prestigiosos del Rabbi Israel Meir HaKohen de Rakdin, el Hafetz Haim, había sido invitado a ejercer el rabinato en una comunidad de Lituania. Sin embargo, aquel alumno era muy temeroso de Hashem y dudaba si aceptar ese puesto de rabino y juez. Tal vez no juzgaría correctamente algún caso según el dictamen de la halajá. Él pensaba de esta manera. Como los miembros de aquella comunidad no dejaron de insistirle para que aceptara tan digna posición, aquel alumno decidió viajar a Ragdi para aconsejarse con el Hafetz Haim. Después de escucharlo con mucha atención, le dijo el anciano rabí lo siguiente. Él le dice, está escrito en la Parashat Shemot, en la Torá, nos relata que Paró cuidó a las parteras hebreas para que mataran a todo niño varón que naciera de madre hebrea. Pero las parteras eran temerosas de Hashem y no hicieron caso a esa orden. Podríamos preguntar, dice el Hafetz Haim, ¿por qué razón ellas no dejaron su trabajo para así cumplir con Hashem y demostrar su inconformidad con el tiránico y cruel faraón que quería matar a todos los niños de Israel? Respondió el Hafetz Haim, acentuando su voz, porque Shifra y Púa, las parteras hebreas, sabían que serían reemplazadas en su trabajo por otras mujeres. Ellas temían que sus reemplazantes no pudieran soportar la presión de Paró y terminaran obedeciendo la cruel orden de matar a los niños. Por eso ellas no abandonaron sus puestos. Ellas pusieron en peligro sus propias vidas, con el único objetivo de velar por la salud e integridad de los niños judíos. Y con la conducta de las parteras hebreas debe ser para nosotros un ejemplo. Cuando recibimos la misión de dirigir a nuestro pueblo, concluyó el Hafetz Haim, entonces no puede haber ningún tipo de duda. Ese es el Sipur del día de hoy. Y cada uno de nosotros sacaremos nuestras conclusiones de lo que nos quiere enseñar el Rab Yonah Blistein Seher Sadil Braja en su libro que se llama Conversemos sobre Torah. Pueden adquirirlo en su librería más cercana, en su judaica, claro está. Publicidad gratuita para el libro y para el Rab Yonah Blistein, que lo conocí en Venezuela. Rabotai, muchísimas gracias por conectarse, a todos los que estuvieron conmigo, muchas bendiciones, brajot, desde aquí, desde Jerusalén, desde la tierra, Kedoshá, desde la santa tierra, todo lo mejor para ustedes. Bezrat Hashem, mañana nos reunimos nuevamente, mañana vamos a estudiar la Torá, mañana vamos a estudiar la Parashá Hashabua, que tiene por nombre Toldot. No se lo pierdan, estudiémosla juntos. Pueden descargarla de la página web, pueden descargarla, leerla, y así ustedes van leyendo, vamos estudiando juntos, y usted va a ver que va a ser mucho mejor, vamos a tener un conocimiento mucho más profundo. Que tengan todos una feliz noche desde aquí de Jerusalén, son las 21:25 horas, para ustedes está de tarde, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Shalom, Leitraut, hasta la próxima.